en esta unidad, que es la unidad 4, vamos a trabajar sucesiones y series. Yo les traje unos ejemplitos para poder trabajar o analizar lo que es una sucesión y una serie. ¿Ok? Entonces, en el caso de las sucesiones que se escriben dentro de unas llaves con la simbología A sub n o B sub n o C sub n, ¿sí? Usualmente se escribe igual al término enésimo. El término enésimo es el término cuando n tiende a infinito de esa sucesión. ¿Ok? Aquí vemos la representación gráfica de una sucesión. Fíjense que es una cantidad de puntos, ya que la sucesión solo es válida en los números enteros, en n igual 1, 2, 3, 4, 5 hasta infinito. Entonces, no es una línea, no es una curva, es una cantidad de puntos de forma gráfica. Las sucesiones de términos infinitos las puedo analizar gráficamente o las puedo analizar analíticamente a través del límite. Gráficamente le puedo estudiar lo que es su comportamiento, ya sea si crece o decrece, que se conoce como monotonía, es decir, si la sucesión crece o decrece, es monótona, se comporta siempre igual. Hay algunas sucesiones que suben y bajan, entonces no son monótonas porque no se comportan igual. Y también se le pueden hallar las cotas. Si nosotros vemos esta gráfica, vemos que ella tiene una cota inferior de menos 1 y una cota superior que está entre menos 0,6 y menos 0,4. Esa cota superior, ¿sí?, la podemos hallar con precisión a través del límite, pero le podemos dar más valores y nos vamos a dar cuenta que ella tiende a menos 0,5 o menos un medio. ¿Ok? Y de esa manera, cuando una sucesión es monótona, en este caso crece, y es acotada, tiene cota inferior y cota superior, lo que determina que es acotada, es una sucesión convergente. Si la sucesión no cumple las dos condiciones de este teorema, pues no es convergente. Pero para hacerlo analíticamente a través de un solo cálculo, pues se calcula el límite del término enésimo de la sucesión. Fíjense que en este caso me da una indeterminación infinito sobre infinito. Resuelvo la indeterminación dividiendo entre n y me queda que es igual a menos un medio. Si el límite existe y es igual a una constante, pues esa sucesión es convergente a ese límite que le está dando, porque en el infinito tiende a menos un medio, que es lo que se quiere averiguar. Con las sucesiones nosotros vamos a trabajar lo que son las series. ¿Qué es una serie? Es la suma de los infinitos términos de una sucesión. Entonces, para las series nosotros vamos a estudiar las propiedades y unos criterios que nos van a permitir analizar si las series convergen o divergen. De las propiedades tenemos que la primera es la propiedad de la constante. Si yo tengo una serie que está multiplicada por una constante, puede ser positiva o negativa, pero una constante al fin y al cabo, se puede sacar la constante de la serie, se resuelve la serie y la serie multiplicada por la constante pues me va a dar lo mismo que la serie. Es decir, si la serie converge, al multiplicarla por la constante pues sigue siendo convergente porque me da un valor. Y si la serie diverge, es decir, que tiende a infinito, pues no importa qué constante yo multiplique por infinito, pues sigue siendo divergente. ¿Ok? En el caso de la suma o la diferencia, si yo tengo la suma o diferencia dentro de una serie, yo las puedo separar en dos series siempre y cuando al menos una sea convergente. Es decir, si tengo una suma o divergencia, la suma de las dos, si las dos son convergentes, es convergente. Pero si una es divergente y la otra es convergente, pues la suma es divergente. Si las dos son divergentes, no las puedo separar porque no me proporciona información. Entonces debo trabajarlas de manera inicial.
Y hay un tercer teorema que me dice que si dos series difieren en sus k primeros términos, yo puedo compararlas y decir que ambas convergen o ambas divergen simultáneamente. ¿Por qué? Porque ahí solo difieren en los primeros términos. Eso a veces ocurre porque en números finitos, pues las series se comportan de una manera, pero a partir de cierto término, del tercero, del cuarto, del quinto, del décimo término, se empiezan a comportar similar. Entonces ambas series convergen o ambas series divergen. Voy a tener dos tipos de series. Las series de términos positivos, como estos ejemplos que están aquí, ¿ok? Y las series de términos alternantes o alternados, que las puedo identificar porque están multiplicadas por un menos 1 a la n menos 1 o a la n más 1. En el caso de las series de términos positivos que están aquí, podemos utilizar cualquiera de los criterios que están en el material, que está en el aula virtual, pero que están enumerados aquí. El primero de ellos es el criterio de la divergencia o criterio del término enésimo, la serie geométrica, la serie telescópica, la serie P, el criterio de la integral, del cociente, de la raíz y comparación en el límite o comparación directa. Se estudian más o menos de esta manera. Siempre primero se prueba el criterio de la divergencia, pero no es que hay que hacer el criterio todo el tiempo, es simplemente visualizar la serie y ver si aplica un criterio. Para esto no se tiene que hacer ningún cálculo. El de la divergencia es ver si el límite me va a dar diferente de cero. El de la serie geométrica es identificar si es una serie geométrica, al igual que telescópica o serie P, es simplemente al mirarlas se da uno cuenta si cumplen el criterio. El criterio de la integral tiene un trabajo de demostración, ya que me implica, para poder aplicarlo, estudiar si la serie se ajusta a una integral para poder resolver la integral, que es una integral impropia. El criterio del cociente, el criterio de la raíz es la aplicación de la fórmula, y la comparación en el límite o directa me permite comparar la serie con otra serie conocida. Entonces, para usar las comparaciones, pues yo necesito tener otra serie que ya yo sepa el resultado. Vamos a ver el primer ejemplo que estaba, ¿sí? Que es la sumatoria desde 1 hasta infinito de 7 sobre 10 a la n más 1 sobre n cubo. Como podemos apreciar aquí, ahí hay la suma de dos partes y por eso se va a aplicar la propiedad de la suma, donde se separan en dos series para poder analizarlas. Recordemos que si las dos me dan divergente, no lo puedo resolver de esta manera, pero si al menos una es convergente, pues yo ya puedo decir el resultado. Entonces, empecemos con la primera parte, que es la sumatoria desde 1 hasta infinito de 7 sobre 10 a la n. En esta serie, pues sacamos el 7, que es una constante, ¿ok? Y el 1, que queda en el numerador, con el 10 que estaba en el denominador, se eleva a la n para ver que toda la serie geométrica es cualquier constante elevada a la n o a la n más 1 es una serie geométrica, ¿ok? La serie geométrica dice que es divergente si el término que está elevado a la n es mayor que 1 y si está entre 0 y 1 es convergente. Por lo tanto, como este término es 1 sobre 10 que está entre 0 y 1, esta serie es convergente. Quiere decir que la primera parte de nuestra serie original es convergente. Ya podemos decir que se puede aplicar el criterio. Dependiendo de la siguiente serie, será convergente la suma o divergente. La segunda parte de la serie es 1 sobre n al cubo. Esto es lo que se conoce como una serie P, ya que la serie P es 1 sobre n elevado a cualquier valor P. Si ese P está entre 0 y 1, la serie diverge. Y si ese P es mayor que 1, la serie converge. Como este P vale 3, esta serie es convergente. Decíamos entonces que la
series que habíamos separado nos dio que la primera es convergente, la segunda es convergente, por lo tanto la suma, si en el caso que fuese la diferencia también, valdría que es convergente. Si una me hubiese dado divergente y la otra convergente, pues sería divergente. Si las dos hubiesen dado divergentes, no me sirve el criterio, no las puedo separar. ¿Okay? En este caso, esta serie converge. La segunda serie que aparecía era la sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de menos 2 sobre n. Si nosotros miramos diríamos, no, esa es una serie negativa. No, no es una serie negativa porque simplemente es una constante que ciertamente es negativa que me multiplica mi serie. Esa constante, por propiedad de la constante, la saco de la serie y resuelvo mi serie de términos positivos, que en particular esta es una de las que tratamos anteriormente, la serie P, 1 sobre n. Dijimos que cuando P está entre 0 y 1, diverge, y este P en particular es P igual a 1, esta serie P diverge. Quiere decir que la serie que tenía pues va a ser divergente. Muy importante esta serie que se conoce como serie armónica 1 sobre n, esta que está aquí, porque es una de las que usamos como series conocidas y las podemos usar para comparar cualquiera de las series que necesitemos. Una serie muy común y se puede decir que es una serie conocida. Cuando nosotros decimos voy a comparar con la serie armónica, pues ya sabemos que estamos comparando desde n igual a 1 hasta infinito de 1 sobre n. La siguiente serie que aparece dice que va desde n igual a 0 hasta infinito de n sobre n cuadrado más 3 elevado al cuadrado. Esta serie, por ejemplo, se podría resolver por otro criterio, pero aquí la planteé por el criterio de la integral porque yo aprecio que si yo realizo un cambio de variable del denominador, n cuadrado más 3 es u, mi de u sería 2n por dn y tengo la n, es decir, que puedo hacer el cambio de variable. ¿Qué ocurre? Para poder aplicar el criterio de la integral tengo que demostrar tres cosas previas: que la serie es continua, que es positiva y que es decreciente. Si nosotros convertimos esta serie en una función, en función de x, que es como yo puedo integrar, que son funciones continuas, ¿ok? Verificamos la continuidad de la función analizando que es una función racional, donde el denominador es un polinomio, verifico que el denominador se hace cero, en este caso no se hace cero en ningún momento porque a lo que igualo a cero me queda una raíz negativa, es decir que en ningún momento se hace cero, no hay ningún punto de discontinuidad. Verifico que es positiva. Para verificar que es positiva, yo miro que el numerador siempre desde 0 hasta infinito me va a dar un número positivo, el denominador siempre va a ser positivo y positivo entre positivo me da positivo, quiere decir que siempre va a ser positiva. Y verifico que sea decreciente analizando que a su n sea mayor o a lo sumo igual que a su r más 1. Cuando resuelvo esa desigualdad, me va a generar un detalle de que ella es decreciente pero a partir de 1, no de 0 como estaba la serie original. Entonces aquí se aplican dos cosas. Le voy a eliminar el primer término para poder hallar el resultado y que sea válido. Porque recordemos que yo puedo eliminar no solo uno, puedo eliminar 5, 6, 8 términos iniciales y el resultado va a ser el mismo. Entonces vamos a trabajar con la integral desde 1 hasta infinito de f de x, que va a ser x sobre x cuadrado más 3 al cuadrado por dx. Esta es una integral impropia por tener un límite infinito, tiene que resolverse por integrales impropias. El límite cuando a tiende a infinito, de 1 hasta a, se hace el cambio de variable, se integra, se aplica el teorema fundamental del cálculo y eso me va a dar un octavo. Cuando el límite converge, la integral converge, y si la integral converge, la serie a la cual yo la estoy comparando es convergente. Si la integral diverge, la serie con la cual la estoy comparando es divergente. Aunque fíjense que eliminé un término.
pero estamos aplicando distintos criterios que me permiten resolver esta integral por este método. La siguiente serie, que va desde n igual 0 hasta infinito de e a la n sobre n factorial, yo recomiendo siempre que tengan factoriales, tratar de usar el criterio del cociente, porque el criterio del cociente me permite comparar la serie consigo misma. Entonces tomo la serie, le sumo 1 a cada uno de los n, en este caso e a la n más 1, sobre n más 1 factorial, y la comparo consigo misma. Entonces siempre en el numerador va a su n más 1, en el denominador va a su n. Entonces, en este caso tengo que aplicar la doble C, obtengo el resultado, simplifico e a la n con e a la n, el n factorial con el n factorial, y me queda e sobre n más 1. Cuando aplico este límite me queda e sobre infinito, que es igual a 0. Como 0 es menor, me dio un resultado menor a 1, esta serie converge. El criterio del cociente tiene un detalle, que es que si me da igual a 1 no me proporciona información. Entonces, si me da el límite, como tiene un valor absoluto, nunca va a dar negativo. Si me da entre 0 y 1, converge. Si me da mayor que 1, diverge. Pero si me da 1, no proporciona información y tengo que usar otro criterio. Cuando tenemos series que están elevadas a la enésima potencia, se recomienda usar el criterio de la raíz, porque esto nos permite aplicar la raíz cuadrada, la raíz enésima de la serie, y se simplifica la serie a solo lo que está dentro de la raíz. Entonces en este caso tenemos la sumatoria desde n igual a 1 hasta el infinito de n sobre 3n más 1 elevado a la n, y la raíz enésima de eso me quedaría entonces el valor absoluto de n sobre 3n más 1, que es una indeterminación infinito sobre infinito, pero al aplicar L'Hopital yo voy a obtener que eso es 1/3, y el límite de 1/3 es 1/3, como es menor que 1, converge. Pasa igual que el criterio del cociente: si me da 1 no proporciona información, si está entre 0 y 1 converge, y si es mayor que 1, diverge. En este caso, pues como da 1/3, converge. Tenemos además la comparación en el límite. En la comparación en el límite vamos a usar desde n igual a 1 hasta infinito, aunque yo pudiera aplicarle, por ejemplo, el criterio del cociente o el criterio de otro criterio a esta serie, ¿sí? Vamos a compararla en el límite porque a mí se me parece a la serie 1 sobre raíz de n. Si yo digo que 1 sobre raíz de n es lo mismo que yo tenga 1 sobre n a la 1/2, que es una p serie, con p igual a 1/2, que es menor que 1 y es divergente. Entonces la comparo con una serie divergente. La comparación dice: la serie desconocida la divido entre la serie conocida, que es mi serie p, y hallo el límite. Entonces en este caso aplico la doble C, me queda raíz de n sobre raíz de 3n menos 2. Por propiedades de los límites saco la raíz del límite y me quedaría entonces una indeterminación infinito sobre infinito, que se resuelve por L'Hopital, me da 1/3, y como 1/3 es mayor que 0, la serie va a tener el mismo resultado de la serie con la que estoy comparando. El criterio de comparación en el límite me indica que si el límite existe, sin importar qué valor dé, si existe, ambas series convergen o ambas series divergen. En este caso, como la estoy comparando con una divergente, la serie diverge. Si la estuviera comparando con una convergente y me da que el límite existe, la serie sería convergente. ¿Qué es el caso siguiente? La sumatoria desde n igual a 1 hasta infinito de n cuadrado más 2 sobre 4n a la 5 más 3n al cubo, y la comparo también con una serie p, en este caso 1 sobre n al cubo. Esta serie p vale 3, que es mayor que 1, por lo tanto es convergente. Fíjense que en la anterior lo comparábamos con una divergente y en este caso con una convergente, porque esta serie, el mayor
la mayor potencia es del numerador es n cuadrado, del denominador es n a la 5, y n cuadrado entre n a la 5 pues me da 1 sobre n al cubo, por eso se comparó con esa serie. Al compararla en el límite, aplicamos la doble C, sacamos el factor común del denominador, simplificamos el factor común y me queda una indeterminación infinito sobre infinito que se resuelve por L'Hopital y me da 1/2, y ese 1/2 es un número finito, ¿ok? Por lo tanto, mayor que 0, converge. Tenemos las series alternantes, que las identificamos porque tienen este menos 1 elevado a la n menos 1 o a la n más 1, ¿sí? A veces puede ser que esté el menos 1 a la n, pero en el término aquí no sea alternante, o hay algunas series que con las funciones de senos y cosenos, que da menos 1 y más 1, son alternantes, pero no se aprecian de entrada, pero se hacen por comparación. En este caso tenemos estas 4 series. Vamos a empezar con la primera. Pero para ello vamos a ver qué criterios son válidos primero para las series alternantes. No son los mismos que las series de términos positivos. Hay unos que valen para los dos y hay otros que no. En el caso del criterio de la divergencia, que es aquel que dice que cuando el límite es diferente de 0, la serie es divergente y solo demuestra divergencia, es válido tanto para las positivas como para las alternantes. Tenemos el criterio del cociente y de la raíz, que me demuestran convergencia absoluta en el caso de las alternantes, porque ellos me permiten calcular el valor absoluto. Y tenemos el criterio de Leibniz, que también se conoce como criterio de la serie alternante, que demuestra convergencia, solo convergencia, no demuestra divergencia. Si no se cumple el criterio de Leibniz, tengo que usar otro porque no sirve para demostrar divergencia. Si logro demostrar la convergencia a través del criterio de Leibniz, yo tengo que averiguar si esa convergencia es absoluta o condicional, y para ello pues tengo que trabajar la parte positiva de la serie por criterios de términos positivos y ver si la serie converge, será convergencia absoluta, y si la serie de términos positivos diverge, será convergencia condicional. Entonces, para este primer ejemplo vamos a aplicar justo el de Leibniz, ¿sí? Y vemos que el criterio de Leibniz dice que yo tengo que ver dos cosas: que la serie sea decreciente y que el límite sea igual a 0. Si se cumplen las dos cosas, converge. Si al menos una no se cumple, entonces no proporciona información el criterio de Leibniz. Entonces, ¿cómo veo que la serie es decreciente? Comparándola, 1 sobre n más 1 debe ser mayor o a lo sumo igual que 1 sobre n más 1 al cuadrado. Despejo y me quedaría, al resolver el producto notable, n cuadrado más 2n más 1 mayor o igual que n cuadrado. Se simplifican los n cuadrados y aquí hay un detallito, me queda n igual a menos 1/2. Es decir, que decrece a partir de cierto valor, ¿ok? Y ese valor es en los negativos. Esto quiere decir que es válido a partir de todos los positivos, que en este caso fíjense que ya arranca en 1, quiere decir que es decreciente en todo su intervalo. Y el límite de 1 sobre n al cuadrado, es decir, fíjense que se toma tanto para la comparación como para el límite, se toma el a su n, no se toma la parte negativa de la serie alternante. 1 sobre n cuadrado es 1 sobre infinito al cuadrado, que es 0, y como el límite da 0 y decrece, la serie es convergente. Como me dio convergente, yo no sé si es absoluta o condicionalmente convergente. La voy a comparar, en este caso, con la serie P, 1 sobre n cuadrado, que P vale 2, mayor que 1, que es convergente. Como por el criterio de Leibniz converge y la serie P converge, entonces esta serie es absolutamente convergente. La siguiente serie, menos 1 a la n más 1, 1 sobre arcotangente de n, ¿sí?
Fíjense que vamos a aplicar el criterio de la divergencia porque se ve evidentemente que a lo que yo voy a calcular este límite me va a dar diferente de cero, porque el arco tangente de infinito es pi medios. Y 1 sobre pi medio, 1 sobre pi medios me va a dar 2 sobre pi. Quiere decir que un valor cualquiera el que sea distinto de cero me indica que la serie es divergente. El criterio de la divergencia es válido tanto para series de términos positivos como alternantes. Entonces, siempre que dé diferente de cero, pues la serie es divergente. El siguiente ejemplo, como es un factorial, se aplica por recomendación el criterio del cociente y entonces se compara consigo misma. Fíjese que aquí se considera el menos 1, pero como esto está dentro de un valor absoluto, siempre al final voy a obtener un número positivo, ¿ok? Y entonces la comparo consigo misma sumándole 1, aquí decía n más 1, pues aquí sería n más 2, n más 1, n más 1 factorial. Aplico la doble C, simplifico todo lo que se pueda simplificar, el menos 1 a la n más 1, el 2 a la n y el n factorial, y me queda solamente menos 2 sobre n más 2, más 1, perdón. Cuando ese límite tiende a infinito, quedaría menos 2 sobre infinito, que al sacarle el valor absoluto va a dar siempre positivo, y eso es 0, y 0 que es menor que 1, porque el criterio del cociente es convergente cuando es menor que 1, es absolutamente convergente esta serie. Fíjese que con el criterio del cociente resuelvo en un solo paso la convergencia de la serie y no tengo que compararla con la positiva porque ya estoy considerando los dos valores. Siempre y cuando sea válido el criterio del cociente, pues se puede tomar este camino porque es mucho más corto para las series alternantes. Y tenemos este último ejemplo, que como vemos que los dos términos están elevados a la potencia enésima, pues aplicamos el criterio de la raíz, que también me demuestra convergencia absoluta en el caso de que sea menor que 1, pero en el caso que me dé un número mayor que 1, pues es como este caso divergente, se simplifican las raíces, pero me queda menos 1 por n. El valor absoluto pues me va a dar positivo, pero infinito pues me da, ese límite me da infinito. Como me da infinito, la serie diverge. ¿Ok? Vamos a